¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos comenzando esta nueva edición del Embudo, en este día domingo 13 de abril. Una semana signada por, la verdad, muchísimas alternativas en el campo de la política en nuestro país. Por un lado, lo que fue el paro general del día jueves. La verdad que fue un paro con alto acatamiento. Hay muchas discusiones en torno a ello, las hubieron los días posteriores, incluso el mismo día, el mismo jueves, que se decía que en realidad hubo mucho acatamiento porque la gente no podía ir a trabajar como consecuencia de que no había transporte, y como no había transporte, muchos que hubieran ido a trabajar no lo hicieron como consecuencia de ello. Por otro lado, el tema de los piquetes, sectores más ligados con los movimientos de izquierda fueron los que cortaron accesos como el puente Pueyrredón o en algún momento la autopista Panamericana, provocando hasta en algún caso incidentes. También tiñeron a esa jornada con la incertidumbre de si finalmente, si esto no sucedía, o por lo menos no se hubieran anunciado que iban a haber piquetes, hubiera habido otro movimiento. Cualquiera sea la razón, y obviamente las excusas pueden ser válidas, porque el gobierno ha salido a plantear que justamente a través de los piquetes y estas metodologías lo que se estaba buscando era desestabilizar al gobierno. Me parece que el gobierno debiera igual tomar nota, porque no se producía algo así en el gobierno kirchnerista nunca, por motivaciones políticas, por intereses partidarios, pero sobre todas las cosas porque la cuestión económica en nuestro país no está como antes, y esto el gobierno debe admitirlo, y además lo ha admitido sin decirlo, porque está haciendo todas las cosas de la ortodoxia económica en un ajuste que no lo presentan como tal, pero que se está produciendo, donde el más afectado directamente es el bolsillo de los trabajadores. A propósito de toda esa situación, lo que obviamente se puede llegar a plantear en este tiempo y en estos momentos hacia adelante, tiene que ver con alguna medida que tome el gobierno en relación, por ejemplo, a bajar el mínimo no imponible de ganancias. Se habla de cerca de 19.000 pesos para recién empezar a pagar ganancias, pero claro, a ver, hay una realidad, la economía no está funcionando como funcionaba antes, la devaluación se siente y mucho en los salarios de los trabajadores, la inflación se viene sintiendo hace mucho tiempo también, y este año en forma particular mucho más, porque se ha arrancado el primer trimestre del año con un índice superior o casi superior a 10%, lo que hace prever que estamos cerca del 40% si esto no tiene un freno. Así que me parece que más allá de los discursos políticos, de echarle la culpa a uno al otro, si decir que este paro en realidad está hecho para el proyecto de Massa, si no tiene nada que ver Massa, si Barrio Nuevo estaba con Menem antes y ahora hace lo que hace, si Moyano lo que ustedes quieran decir, me parece que el gobierno debiera por lo menos tomar nota. Aunque no lo admita públicamente, sería bueno que hacia adentro tomara nota y dijera algo está sucediendo. Pero claro, dentro de un año y medio la presidenta se va a estar yendo del gobierno, va a dejar su cargo. Y la gran pregunta que a veces uno cree encontrar la respuesta y a veces no, es de qué forma quiere irse Cristina. Si quiere irse en función de mantener algún liderazgo de un sector político de nuestro país, con alguna intención en el futuro de volver a tallar en la política grande de nuestro país, o si pretende irse para ya no volver, lo que también implica cómo se va a desarrollar este casi año y medio que queda hasta esa fecha del 2015. En esto está dando vueltas la Argentina, donde además el otro gran tema del cual se ha hablado durante toda la semana y se va a seguir hablando en esta que ha comenzado, es el tema de la inseguridad. El domingo pasado, cuando nosotros salimos al aire, el día anterior había Daniel Scioli decretado la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Esto fue el sábado pasado. Durante todo el domingo obviamente se habló del tema, la semana también, y se sigue obviamente discutiendo, ¿no? Y hablando sobre lo que significa la emergencia de seguridad del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ha logrado, sí, en principio Scioli, cosechar apoyos de otras fuerzas políticas que no son del Frente para la Victoria. Y como ha sucedido muchísimas veces a lo largo de esta década kirchnerista,
Daniel Scioli a veces recoge más apoyo de quienes no son del Frente para la Victoria que de los propios integrantes del kirchnerismo. Las primeras reacciones de los dirigentes ligados a Cristina Kirchner han sido reacciones en contrario al planteo de declarar la emergencia en seguridad. Uno ha sido el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que ha salido un poco a cuestionar el tema de Scioli, y el otro abiertamente fue Gabriel Mariotto, el vicegobernador, que volvió a mostrar algún tipo de diferencia con Scioli cuando en los últimos tiempos se lo había observado mucho más cerca del pensamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo concreto es que hay emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. La pregunta ¿es una emergencia de seguridad que va a dar algún tipo de resultado o es un anuncio mediático para lo que muchos creen estaba pasando, que era una caída continua de Daniel Scioli en las encuestas y que alguna determinación tenía que tomar porque si no su camino político hacia el 2015 se iba a ver seriamente perjudicado? Me parece que hay un poco de todo en esta historia, ¿no? Veníamos de semanas muy sangrientas, de un año que también había comenzado con mucha sangre en la provincia de Buenos Aires y que no cesaba, y había que tomar alguna determinación. Las determinaciones que vamos a comentar, algunas de ellas en el programa, yo no sé si alcanzan para resolver el problema. Me parece que hay un problema mucho más de fondo y mucho más largo, y además algunas preguntas para hacerse en cuanto a la inseguridad. Si estamos cada vez peor, esto no tiene dudas nadie de que estamos cada vez peor, nadie duda de que estamos peor que hace 2 años en materia de inseguridad. ¿Cuál es la respuesta para que, por ejemplo, no se modifique la estructura de la policía? Se han cambiado comisarios, se han cambiado jefes de departamentales, se han cambiado comisarios generales, pero el jefe de la policía no se toca. Y es el máximo responsable del manejo de la fuerza. Si hay cambios en la bonaerense, ¿por qué nunca se toca al jefe de la policía, Hugo Maskin? Es una pregunta que dejo picando. Creo que hay alguna razón, que obviamente los dirigentes políticos en público no se van a animar a decir nunca. Pero es mucho lo que hay para evaluar. Lo cierto, como decía antes, es que logra Scioli, por lo menos, un crédito de los dirigentes de la oposición, sobre todo de los que tienen mayor representatividad hoy en la provincia de Buenos Aires, después del oficialismo, que es el Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, y de hecho Alejandro Granados durante la semana ha convocado a los intendentes porque han relanzado lo que se conoce o se conoció como el comando de patrullas, algo que fue instaurado durante los tiempos de León Arlanián como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y que ahora vuelve. El comando de patrulla no es más ni menos que reeditar la famosa división de los distritos por cuadrículas, cada cuadrícula con responsables y con patrullaje que es controlado, y con un jefe del comando de patrullas que no es el comisario o el jefe distrital, sino que es otra persona que se encarga de llevar adelante ese control, donde, según lo que tenemos de información, Granados les ha dicho a los intendentes que van a tener mayor injerencia mientras se termina de aprobar, de una vez por todas, si es que se aprueba, el proyecto de la policía municipal. Ahora dicen que en mayo podría ser la fecha clave para la aprobación de ese proyecto de policía comunal. Veremos si esto finalmente termina o no sucediendo. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de esta noche. Tenemos mucha información, hoy es un programa con mucha información de lo que ha venido pasando en esta región de la provincia de Buenos Aires. Han habido y hay movimientos políticos interesantes, los hay en José C. Paz, los hay en San Miguel, los hay en Malvinas, en Pilar, en Escobar también, ¿no? ¿Qué está pasando en Escobar? Le voy a contar algún dato jugoso de lo que ha sucedido en estas últimas horas con una interna también incluso que vincula a la justicia de Escobar y un intento de la Cámpora de apoderarse o de quedarse con el manejo de un juzgado de garantías allí en Escobar. Así que hay muchos datos para compartir con ustedes en el programa de esta noche, en este Domingo de Ramos que está terminando, previo a la Semana Santa, ¿no? En esta semana que viene por delante, que culminará el próximo domingo con el Domingo Santo. Pero por eso les pido que se quede con nosotros hasta casi las 10 de la noche en este clásico que en este mes de abril está cumpliendo 10 años en el aire de manera ininterrumpida, que es El Embudo con la información política de la provincia de Buenos Aires. Hacemos la primera pausa y ya nos metemos en cada uno de los temas hoy con mucha información. Ya venimos. Auspician este programa.
Promifer, hierros para la construcción y la industria, aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Cortes a medida y entregas a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051, Tortuguitas. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio, Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320-494-608. Parrilla el 17. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, Ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, aquí estamos. La verdad que se sintió el paro el jueves, ¿no?
Hubo realmente muchísima adhesión a la medida de fuerza, adhesión de aquellos que están de acuerdo con el paro por las razones que esgrimieron los sindicalistas y también adhesión forzada de muchos que ante la imposibilidad de llegar a sus trabajos tomaron la determinación de quedarse en su casa. Esto también incluso sucedió con los chicos que concurren en las escuelas públicas o privadas, porque los docentes y los directivos de las escuelas avisaban que el establecimiento iba a estar abierto, pero que iba a ser un día complejo, así que es como que daban la pauta de que si no venían o no iban los chicos al colegio no era grave. Y esto sucedió y se notó además muchísimo, lo mismo que con con el transitar de las autopistas, más allá de los piquetes y los cortes de ruta, era más que un día domingo, ¿no? Más que un día domingo en cuanto a la no presencia de automóviles en las autopistas, las estaciones de servicio estuvieron prácticamente todas cerradas. Hubo muchas opiniones a favor y en contra del paro. Los dirigentes del kirchnerismo en su mayoría obviamente salieron a fustigar y a castigar esta medida de fuerza. Uno de los que ha hablado fue Mario Iggi, ¿no? que dijo que según él el paro era un fracaso, o había sido un fracaso porque no se había permitido la libertad de las personas para poder circular y llegar a su trabajo, y que de esa forma, si eso hubiera sucedido, mucha gente hubiera ido a trabajar, no se hubiera quedado en su casa porque no está de acuerdo con el paro. Es insólito a veces, ¿no? Porque el gobierno, que se ha jactado durante muchos años de defender los derechos humanos, de combatir lo que sucedió en la última dictadura militar, termina, para descalificar el paro, utilizando argumentos que se utilizaban justamente en la última etapa de la dictadura militar del 76 al 83, que fue justamente cuando los primeros movimientos sindicales se animaron a enfrentar a la dictadura, en aquel momento la CGT comandada por Saúl Ubaldini, y el gobierno militar decía lo mismo que dijo, por ejemplo, el jueves Capitanich, que era un paro antidemocrático. La verdad que rige en la Constitución el derecho a huelga, así que me parece que decir que es un paro antidemocrático al gobierno lo pone en un lugar incómodo para poder explicar. Lo que al gobierno le molesta es que alguien lo desafíe. Le ha molestado siempre, le ha molestado desde el primer minuto cuando era Néstor Kirchner presidente, y le sigue molestando ahora porque esa omnipresencia que ha querido siempre mostrar el kirchnerismo hoy ve que flaquea en varios sentidos, porque ese discurso y ese relato que han planteado durante prácticamente 10 años hoy ve a la luz de los hechos y de los acontecimientos muchísimas falencias. Y una de esas grandes falencias tiene que ver con la falta de diálogo que el gobierno ha decidido no tener con muchos sectores de la política, de la economía y del sindicalismo. Se podía estar o no de acuerdo con Néstor Kirchner, con sus formas. Yo creo que Néstor Kirchner no era muy diferente a Cristina Kirchner, y que si hubiera estado vivo Néstor Kirchner no es que el país hubiera sido muy distinto a lo que termina siendo hoy este modelo donde el populismo se impone por sobre todas las cosas y donde obviamente el exceso del gasto público lleva a que hoy se esté haciendo un ajuste feroz, sin decir que es un ajuste feroz, pero se siente. Los trabajadores saben mejor que nadie que estamos en medio de un ajuste. Pero digo, si uno puede estar de acuerdo o no con muchas cosas de Kirchner, lo que no puede desconocer es que Kirchner tenía otro manejo de la cuestión política. Sabía que una persona podía ser de otro partido, de otra afiliación política, estar en contra de lo que pregonaba el kirchnerismo, pero tenía esa virtud de sentarlo en la mesa y conversar. Aunque después él impusiera sus decisiones y no hiciera nada de lo que le podía llegar a plantear un dirigente opositor, pero dialogaba de otra forma. El solo hecho, por ejemplo, cuentan siempre muchos intendentes que antes, con Néstor Kirchner, iban a la casa de gobierno, sobre todo a la Quinta de Olivos, y dialogaban, intercambiaban. De esto pueden dar fe muchos intendentes que incluso no eran intendentes del kirchnerismo, pero que Néstor Kirchner lo llamaba, porque quería estar encima de algunas cuestiones. Bueno, cuando muere Néstor Kirchner, ese diálogo desapareció, porque eso nunca lo hizo Cristina, ni con Kirchner vivo y mucho menos con Kirchner muerto. Entonces, claro, por lo bajo, incluso muchos hoy intendentes del Frente para la Victoria reconocen que la irrupción de Sergio Massa, la irrupción del Frente Renovador, en parte fue como consecuencia de lo que ellos llaman un destrato del gobierno. Miren, las personas, y en esto no quiero entrar en terrenos que no me corresponden, que pueden estar más relacionados con la psicología y demás, a veces reaccionan de una forma u otra, no por una cuestión ni económica, ni política,
ni de conveniencia, ni por un negocio. A veces lo que impera en la relación humana es el trato, o el destrato, o el destrato. A veces se pueden conseguir muchas más cosas sin tener que apelar al toma y daca, al te compro o te vendo, al te doy o no te doy, desde el trato, desde la relación humana. Me parece que eso ha sido uno de los puntos que el kirchnerismo lo ha profundizado a tal punto que muchos dirigentes quizá hubieran seguido acompañando al kirchnerismo, pero lo que hubieran querido era otro tipo de trato para que esa voluntad de acompañar al kirchnerismo siguiera vigente. Después está todo lo otro, que también ha ayudado, porque se han cortado obras, se han cortado flujo de dinero. Pregunten en José Cepaz si es la misma plata que recibe ahora Carlos Urquea, que es la que recibía, por ejemplo, Mario Isi cuando era intendente municipal. Le van a decir no, mucho menos. Entonces han pasado cosas que han hecho que este modelo, denominado nacional y popular, no pueda justificar ese relato en los hechos, en lo que finalmente termina pasando. Y repito, un gobierno que decía defender a las clases más humildes, hoy se encuentra con que son esos mismos trabajadores los que llevan adelante una medida de fuerza. Después discutamos si Moyano es representativo, si Barrio Nuevo trabaja para Massa o no, no importa. Lo cierto es que no podrían haber hecho lo que hicieron ni Moyano, ni Barrio Nuevo, ni Micheli, si no hubieran las mínimas condiciones sociales en los trabajadores para poder aceptar esta medida de fuerza. De eso no tengan dudas. Si no hubiera la mínima condición, el mínimo caldo de cultivo, ni Moyano, ni Barrio Nuevo, ni Micheli, ni ningún dirigente gremial hubiera podido llevar adelante esta medida de fuerza que evidentemente se sintió y muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. Y hay algunos datos interesantes para analizar. Fíjense ustedes. Hubo gremios, como bancarios, los bancos estuvieron abiertos, pero no hubo clearing porque clearing forma parte del gremio de camioneros, entonces no había clearing. Con lo cual, el que depositó algo el jueves, en realidad es como si lo hubiera depositado el viernes, porque el clearing no funcionó. Entonces digo, algunos detalles. Los empleados de comercio. Los empleados de comercio a nivel nacional, la federación la conduce el histórico dirigente Armando Cavalieri, que hoy está sentado en la mesa de la CGT oficialista, la más cercana con la presidenta de la República, Cristina Kirchner. Sin embargo, todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires, o al menos del conurbano, de empleados de comercio, todos se adhirieron al paro. La seccional San Martín, que conduce Raúl Giot, que incluso fue uno de los oradores el otro día en la conferencia de prensa que brindaron Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo y Pablo Micheli en la CGT, el miércoles pasado, fue Raúl Giot uno de los oradores. La seccional de Morón, que conduce Rubén Ledesma, que hoy es diputado o dirigente en realidad por el Frente Renovador. Eso es cierto, pero estamos hablando de que un gremio a nivel nacional no pudo alinear en el no acatamiento de la medida a las seccionales, o sea que había una evidente decisión de los trabajadores de ir al paro más allá de lo que dijera la conducción nacional de su gremio. El caso de comercio me parece que es un caso emblemático, a pesar de que hubo comercios que abrieron, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la decisión de los gremios como comercio en sus seccionales en la provincia de Buenos Aires fue adherirse al paro, mientras que la federación que conduce Armando Cavalieri está sentado en la mesa de Cristina Kirchner, cerrando una paritaria menor al 30%, pero con adicionales de 1.200 pesos dos veces por año. Este es un dato. Veremos cómo sigue esta historia hacia adelante. Ahora prometen un paro más grande, si no hay respuesta a todos estos reclamos. El gobierno alguna respuesta en algún punto va a dar con el tema del mínimo no imponible. El tema de la seguridad es un tema que no se va a resolver rápidamente porque es una de las peticiones que se planteó durante el paro y claro, ¿quiénes son los más vulnerables a la hora de la inseguridad? Los trabajadores, no tengan dudas que son los trabajadores. El otro día cuando arrancamos el programa decíamos, la clase media y la clase media acomodada, que tiene que pagar muchísimos impuestos por su trabajo, impuesto a la ganancia, impuesto a los bienes personales, más del 30% de sus ingresos van destinados a los impuestos, lo cual en otros países es considerado esto confiscatorio. Aquí en la Argentina no. Hay un alto nivel de presión impositiva para las clases que pagan impuestos, es decir, para los que están dentro del sistema, porque hay muchos que están fuera del sistema, no pagan ningún impuesto. Pero digo, ese sector de la sociedad
que quizá puede pagar bienes personales o paga ganancias o tributa fuertemente, es el que todavía está en condiciones de poder pagar los servicios que debiera dar el Estado esenciales de manera privada también. Entonces paga los impuestos, pero por otro lado tiene que pagar un colegio privado. Y miren, acá no estamos hablando de elites de la Argentina, ¿eh? Hay muchos sectores trabajadores, clase media, que mandan a sus chicos a un colegio privado haciendo un enorme esfuerzo porque saben que la escuela pública es muy compleja. Hoy por hoy no tienen o los paros o la situación edilicia o no funcionan los comedores escolares, saben todo eso, entonces hacen un enorme esfuerzo para poder enviar a sus chicos a las escuelas privadas. Ustedes en nuestras tandas han observado muchas veces publicidad de escuelas que no son escuelas que vale su matrícula una fortuna. No son esas escuelas clásicas privadas donde era muy difícil que una persona de clase media pudiera acceder a ese nivel de educación o el pago de esa cuota. No, hablamos de escuelas que están en los barrios y que son privadas porque hay gente que ha tomado la decisión de llevar adelante ese proyecto y que se han convertido en una salida para muchos padres cuyos chicos no pueden ir a una escuela pública porque terminan teniendo una diferencia enorme con aquellos que van a una escuela privada. Y repito, no estamos hablando de escuelas donde la matrícula sea de valores altísimos, sino todo lo contrario. Bueno, esto pasa, entonces no podemos decir que la cosa está igual que antes, y tampoco sirve seguir pensando que en el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, el país estaba explotado. Sí, eso ya lo sabemos todos, y todos admitimos que la cuestión mejoró en muchos aspectos, pero también ahora el gobierno debe admitir que debe hacer cambios y que debe escuchar el reclamo en su mayoría de la sociedad, que ya se lo dijo en la última elección, en el mes de octubre. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Decir, no, ganamos en todo el país. ¿Cómo ganamos en todo el país? Claro, porque sumaron todos los votos de la fuerza política del Frente para la Victoria, pero claro, la oposición no iba en todas las provincias con un mismo sello partidario, entonces dibujaron como que en realidad una derrota había sido un triunfo, y no quieren escuchar o no quisieron escuchar lo que le estaba diciendo la sociedad argentina en ese momento, que era: cambien, modifiquen, algo no están haciendo bien. Lo del paro fue también parte de esa historia. Hay de todo, hay cuestiones políticas, hay intereses partidarios, pero sobre todas las cosas hay un caldo de cultivo que permite que hoy mucha gente reclame lo que antes no se le hubiera reclamado o no se le hubiera ocurrido reclamar. Hacemos una pausa, ya venimos. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Que festejes y te diviertas es nuestro fin. Vení, visitanos en nuestro salón Solo en Sueños. Vivirás momentos únicos e irrepetibles. Realizamos todo tipo de eventos. www.soloensueñoseventos.com.ar.
Facebook, Salón Solo en Sueños. Teléfonos 02320-413-797. Celular 156-788-8835. Salón Solo en Sueños. Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. DG, Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG, Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4451-2686. Refrigeración El Portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Irigoyen 2688, José Cepaz. Teléfono 02320-434-171. Refrigeración El Portugués. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Cooperativa Telefónica de Granbur. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas. Mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis. Jardín maternal Niños Creciendo. Y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granbur. Mucho más que una empresa telefónica. Bueno, muy bien, vamos a meternos ahora un poco en la información local, hay muchas cosas para compartir. Vamos a ir ahora a lo que ha sido una de las tantas aperturas de las sesiones en el Consejo Deliberante. La semana pasada le contamos lo que pasó en San Miguel, en Pilar. También inauguró su ciclo de sesiones ordinarias José Cepaz, con el mensaje del intendente Carlos Urquiaga y con la proyección de un video de cerca de 8 minutos donde se destacaban algunos de los logros de la gestión en este primer tramo del tiempo de que le toca gobernar a Carlos Urquiaga. Ha cumplido recién 2 años como intendente de José Cepaz, y muchos ya plantearon en José Cepaz la idea de Urquiaga 2015, ¿no? Uno veía las pancartas que estaban ubicadas en ese municipio el día de la apertura de sesiones y veía que decían algunas Carlos Urquiaga 2015, un poco proyectando la idea de que Carlos Urquiaga vuelva a presentarse como candidato a intendente. Pero vamos a hablar en un rato un poco más de José Cepaz, porque hay algunos cambios, ha tomado la decisión Urquiaga de modificar algunas cuestiones. Ahora vamos a lo que decía Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas, cuando también hizo la apertura del ciclo legislativo
en su municipio, donde habitualmente también se proyecta, esto es una costumbre que ha tomado el municipio desde el primer día en que se abrían las sesiones, que fue en el 96, todos los años como que se ha tornado costumbre la proyección de un video. Pero hablamos con Jesús Cariglino, nuestros compañeros hablaron con él después de las sesiones, donde no solo habló del tema particular de la apertura en el Consejo Deliberante, sino que también hizo referencia a situaciones de la actualidad, como estos momentos políticos, e incluso sobre una de las cuestiones más planteadas en los últimos días con relación a la inseguridad y a los linchamientos. Esto decía Jesús Cariglino. Nada, venimos trabajando con el equipo de dirigentes ya hace algún tiempo largo y bueno, creemos que es posible, ¿no? Que la provincia no tiene gestión, que el Estado Nacional malgasta los recursos de los argentinos y la presidenta le interesa poco lo que le ocurre en general a los argentinos. No habla del tema del narcotráfico, no habla del tema de la inseguridad, no habla de la falta de salud, la falta de educación. Y esto es lo que nos motiva a trabajar por una Argentina distinta, más unida, una Argentina que vaya al mundo y que el mundo pueda venir a Argentina a invertir, a generar fuentes de empleo, más trabajo, más educación, más salud, las cosas que necesitamos los argentinos. Para nosotros los años electorales o no electorales, simplemente trabajar todos los días, que es la mejor forma de que la gente nos acompañe, nos vote y nos vuelva a reelegir como lo hizo hasta aquí. Así que yo soy un agradecido al pueblo de Malvinas y agradecido también, como dije hoy, a los dirigentes, a los militantes, a todo lo que todos los días le ponen un granito de arena para mejorar nuestra gestión. Intendente, que están más cerca de lo que va pasando en la realidad, ¿no? Quizás los gobernadores, inclusive algunos funcionarios, no se dan cuenta de lo que está pasando. Ustedes están más cerca de lo que está pasando y usted está recorriendo la provincia de Buenos Aires. Hay un tema muy importante que hoy es la seguridad o la inseguridad. ¿Cómo lo están viendo? ¿Ven que hay una posible solución en el trabajo, en la gestión? Solución siempre hay. Los problemas todos tienen solución, menos la muerte, desgraciadamente. Pero mientras estemos vivos y tengamos ganas de luchar, podemos arreglar estos problemas. Pero para arreglarlo hay que reconocerlo, hay que saber que tenemos alguna enfermedad, que la salud no anda, que la educación, que las cosas que no funcionan hay que solucionarlas. Y no es un problema de recursos, porque ese tema es muy viejo ya. Yo creo que se ha malgastado los recursos de nuestros ciudadanos, que a moda vudú no podía conducir este país. No elegimos a Milagro Salas, a Delía, a Eve de Bonafini para que manejen los recursos de los argentinos. Yo creo tampoco. Así que este gobierno debe rendir cuenta en algún momento y explicarle a la ciudad por qué un Estado ausente en la gestión, pero sí presente en repartir recursos y sin rendir cuenta de ellos, ¿no? Intendente, ¿qué opinión tiene sobre los linchamientos sociales que se están produciendo en el último tiempo? Me parece muy grave, me parece que no estoy de acuerdo en acompañar estas acciones, por eso llamo a la hermandad del pueblo argentino y pedirle que la policía, la justicia, el Estado Nacional reconozca que tenemos problemas para poder resolverlo. Los argentinos no estamos acostumbrados a pelearnos, a matarnos entre nosotros. Los argentinos estamos acostumbrados a trabajar, a luchar. Queremos un pueblo con paz integrado al mundo. Y este me parece que es el gran desafío que nos toca a partir del 2015. Bueno, ahí estaba entonces Jesús Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas, que además sigue con su trabajo político en la provincia de Buenos Aires, construyendo una línea para pensar en la idea de ser candidato a gobernador en el 2015. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Me quedan 10 minutos de programa. Después de la pausa me van a quedar 10 minutos de programa y en 10 minutos voy a entrar en la sección de la política fotogénica. En fotos le vamos a contar toda la información que tenemos de lo que ha pasado y de lo que viene políticamente en esta región de la provincia de Buenos Aires. Después de la pausa, ya venimos. En Tortuguitas, Parrilla el 17.
asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla El 17. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Maderas Pítaro, todo para techos. Avenida Balbín 4504, San Miguel, teléfono 4455-0030. Maderas Pítaro. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Bueno, en este tramo final del programa, como les decía antes de la pausa, vamos a la política fotogénica, ¿no? Esto que hemos denominado un poco los tiempos que se viven con las redes sociales, con Facebook, con Twitter. Es como que hoy se ha convertido la foto en una señal y en un mensaje político de información pura. O sea, solo la foto es una invitación a la información política de alguna naturaleza. Arrancamos por San Miguel. Arrancamos con esta foto del Honorable Consejo Deliberante. La semana pasada le contamos a ustedes el tema de la apertura de las sesiones. Se hizo la primera sesión el jueves, el día del paro, se hizo la primera sesión con dos novedades importantes. Por un lado, el oficialismo, como se preveía que iba a suceder sin inconvenientes, aprobó la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013 del Poder Ejecutivo que conduce Joaquín de la Torre. Y por otro lado, asumió como concejal esa persona que ustedes ven en la foto, que es Karina Chilaver. ¿A quién reemplaza Karina Chilaver? A Pablo de la Torre, que pide licencia, fue aceptada su licencia en la primera sesión y vuelve a estar en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Salud, como lo venía haciendo hasta aquí. ¿Por qué hago referencia a esto? Bueno, porque en la última campaña, yo recuerdo que fue uno de los temas de polémica en aquel entonces, cuando desde el Frente para la Victoria decían:
que Pablo de la Torre diga si va o no a asumir como concejal, porque seguro que es una candidatura testimonial. Esto fue un reclamo. ¿Qué hizo Pablo de la Torre? Asumió como concejal en diciembre, pero claro, no hubo actividad legislativa hasta la semana pasada, o sea que fue concejal durante diciembre, enero, febrero y marzo, pero sin actividad legislativa, porque no había sesiones, el periodo empieza en abril. Una vez que empezó el periodo, pidió licencia. Y esto no es privativo de San Miguel, sucede en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde los concejales piden licencia, son candidatos un poco para que su apellido esté en la boleta, pero después terminan ubicándose en el Poder Ejecutivo porque no les sienta cómodo el trabajo del concejal. Bueno, esto pasó con Joaquín de la Torre y es el segundo, con Pablo de la Torre, y es el segundo primer candidato a concejal de una lista del oficialismo en San Miguel que no asume o asume y pide licencia rápidamente. El anterior había sido en el 2011 Jaime Méndez, que es actual secretario de Obras Públicas y Desarrollo Territorial, es uno de los hombres de máxima confianza del intendente, algunos dicen hasta que puede ser el hombre elegido en el 2015, si es que de la Torre no se presenta o decide ir buscando otros rumbos al lado de Sergio Massa. Él también había sido el primer candidato a concejal en esa lista, asumió como concejal y después pidió rápidamente licencia, cosa que ahora ha hecho también Pablo de la Torre. Bueno, de allí nos vamos a lo que sucedió en la semana, con esta otra foto que también dio mucho que hablar, que fue la reunión que encabezó el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en la ciudad de La Plata con intendentes lanzando el comando de patrulla. Pero en esta oportunidad Granados hizo un gesto político, sabiendo y conociendo cómo se mueven estas cosas, y sentó al lado en su mesa, él se sentó en la punta de la mesa, y al lado sentó de un sector a Jesús Cariglino y del otro sector a Luis Acuña. Dos intendentes que tienen obviamente su historia en el conurbano, pero que son del Frente Renovador, marcando un poco esa señal de decir, bueno, aquí está la señal política de decir, con esto de la reforma del comando de patrullas y de la emergencia en seguridad, logramos también el acompañamiento de muchos intendentes del conurbano, entre ellos del Frente Renovador, como fueron Jesús Cariglino y Luis Acuña, con otro dato. Antes de la reunión, Granados almorzó con los dos a solas, y no con los intendentes del Frente para la Victoria, en otra señal también, que hay varias interpretaciones de la misma, pero que me parece también tiene que ver con lo que viene hacia futuro en la provincia de Buenos Aires. Indudablemente que eso es así. El martes estuve en La Plata conversando con Mario Ishi, al cual vamos a ver en esta foto, un poco me parece la foto histórica que le va a quedar a Mario Ishi en su vida política, que es cuando fue recibido por el Papa Francisco en Roma. Les decía que estuve el martes con Mario Ishi, que venía de cerrar el lunes el alquiler, nada más ni nada menos que del Luna Park, para el próximo 25 de abril, viernes 25 de abril, desarrollar así en el Luna Park un plenario de su línea política provincial que él ha decidido construir a partir de una metodología que es nombrar asesores de él como senador ad honorem en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese día piensa juntar a todos esos asesores, con algunos de los acompañantes de los asesores, y llegar a 10.000 personas en el Luna Park, que ya, repito, fue alquilado el lunes pasado por la tarde, y el martes me lo confirmaba en persona el propio Mario Ishi en su despacho del Senado, al cual llega muy temprano, y verdaderamente aquellos que hemos ido en estos días a conversar y a buscar información, hemos visto cómo se convierte después en un desfiladero de dirigentes de distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Algunos, por supuesto, son congregados por los colaboradores más cercanos que tiene Mario Ishi. Por ejemplo, el caso de la segunda sección electoral la tiene a cargo Rodolfo Pino y Ronnie Cagiano, por nombrar algunos de ellos, pero cada dirigente va sumando esto que se formalizará públicamente de manera masiva el 25 de abril en el Luna Park, y que prevé, para dentro de un tiempo más adelante, un acto en un estadio de fútbol grande que podría ser Vélez Sarsfield. Esto es lo que dicen en José Cepaz y sobre todo en el despacho de Mario Ishi. Hablando de José Cepaz, otra de las fotos de la semana es Carlos Urquiaga, que ha empezado de a poco a mover el tablero interno de su gestión. Está decidido Urquiaga a tratar de volcar
lo que ha sido la imagen de esta gestión en este primer tiempo. Él obviamente considera que tuvo logros, uno de ellos es el crecimiento del polo productivo, pero que hay que mejorar muchos aspectos y por eso, por ejemplo, ha hecho algunos cambios en la Secretaría de Comercio, en la Dirección de Comercio, ha puesto un hombre de su confianza allí. De todas formas, esa secretaría que siempre estuvo bajo la órbita de Juan Carlos Benucci sigue teniendo injerencia en el tema comercial, en parte por lo menos del tema comercial Juan Carlos Benucci, como es el comercio de la nocturnidad y también un sector de los supermercados denominados chinos u orientales, pero allí hay un cambio de Urquiaga y por otro lado, también Urquiaga lo que ha decidido es pedirle a cada secretario, a cada secretaría que tiene el municipio, es un municipio con muchas secretarías, algo no tan común en otras comunas, que aporten personal para profundizar el trabajo en la calle. ¿Qué es el trabajo en la calle? La limpieza, la recolección de ramas, bueno, todo lo que atañe al trabajo de la calle para que la vía pública esté mejor en José C. Paz. Y además Urquiaga empieza a tomar otro perfil mediático, ha decidido abrir una cuenta de Twitter, por estas horas decidía o no si empezaba un programa de radio al estilo Hugo Chávez o al estilo Gabriel Mariotto en la provincia de Buenos Aires. Parece que tenía ganas de hacer un programa también donde pudiera hablar de forma directa con los vecinos. A ver, otra de las fotos de la semana involucra al senador Alfonso Colareco, que estuvo reunido con el jefe de gabinete de Pilar, con Federico de Achával, en temas ambientales, pero sobre todas las cosas porque Colareco presentó un proyecto para que se prorroguen los vencimientos de impuestos provinciales y nacionales a todos aquellos productores agropecuarios o hombres de la economía del campo que fueron afectados fuertemente por las últimas inundaciones que se produjeron en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país. Esto lo ha tomado el Frente Renovador y es un proyecto que ha presentado el senador Alfonso Colareco. Hoy no tengo más tiempo, pero después les voy a contar la semana que viene algunos detalles de lo que además se está haciendo como armado político, porque de esto también se trata, ¿no? Hablando de San Miguel, otra de las fotos de la semana es esta de la nueva estación, del nuevo andén que hay en la estación San Miguel, que ya estaba construido hace mucho tiempo, pero que ahora se habilitó. Un poco fue gestión del municipio junto con el gobierno nacional en su oportunidad en la Secretaría de Transporte, pero bueno, finalmente ya está ese andén funcionando. Y a propósito de la estación, el otro día me paró una señora en la calle en San Miguel y me dice, ¿por qué no averiguan qué es lo que pasa con una banda de chicos muy jóvenes que lamentablemente viven en la estación o pululan por allí de manera permanente y que cometen delitos, roban, arrebatan, y claro, como son menores, a la policía se le hace difícil poder resolver esta cuestión. Bueno, así que lo hacemos público entonces este pedido de la señora, hablando justamente de la estación. Y de San Miguel también hablamos del tema de la aparición ya más clara de Franco Laporta a través de estos carteles, ¿no? que lo muestran como uno de los armadores del siolismo, y que yo no sé si en el fondo no termina habiendo, por lo menos distritalmente, algún tipo de entendimiento con Joaquín de la Torre. Olfateo nada más, no tengo información ni certeza de lo que le estoy diciendo. Bueno, me quedé sin tiempo, gracias por habernos acompañado, que tengan un buen resto del domingo, una buena semana, Semana Santa, la que viene por delante, el próximo jueves, viernes, igual el domingo estamos otra vez con ustedes aquí en una nueva edición del Embudo en la pantalla del canal provincial. Gracias por acompañarnos, buenas noches y buena semana para todos. Chao. Auspiciaron este programa Pintura GS.